en el que hemos estado inspirándonos para esta serie que lleva por título, ¿cómo? Dilo fuerte, Corazón por la Casa. Recordamos rápidamente, este libro nos cuenta ese momento en el pueblo de Israel donde Babilonia invadió el reino de Judá. La capital del reino de Judá era Jerusalén y ahí estaba construido el templo que construyó el rey Salomón, un templo magnífico. Y entonces los babilonios conquistaron Judá y destruyeron ese templo tan hermoso que Salomón había construido. Después de destruirlo, se llevaron a los judíos cautivos a Babilonia, se los llevaron por 50 años. Imagínate estar 50 años en una tierra que no es donde tú naciste, tuviste que aprender el idioma, no es que eres esclavo, pero sí eres como un ciudadano de segunda categoría, todos los de ahí te ven como si fueras raro, como si no pertenecieras, y después de 50 años, Dios permite que ellos regresen a Jerusalén y comiencen a reconstruir tanto la ciudad, pero muy importante reconstruir el templo que representaba la presencia de Dios con ellos. Y en esa tarea de reconstruir el templo hemos visto que ellos iniciaban y se desanimaban y se detenían. Y luego iniciaban otra vez con un montón de ánimo, parecía que era enero, ¿verdad? Y entraban con todo y pasaba un mes y se desanimaban y se ponchaban. Y así ese era el ánimo del pueblo en este proyecto de reconstrucción. ¿Por qué? Porque las cosas no salían como ellos esperaban. Y yo sé que la mayoría de nosotros nos podemos identificar con eso. Tratas de hacerlo bien, inicias a tomar buenas decisiones. Dices, ya estuvo. Este año, a lo mejor 2025 va a ser el año donde ya voy a hacer las cosas bien. Ahora sí voy a obedecer a Dios. Ahora sí voy a amar a mi esposo, ahora sí voy a ser paciente con mis hijos. Y estás en ese proceso de hacer las cosas bien, de obedecer, y parece que nada cambia. ¿Alguien ha estado ahí? Parece que no tiene sentido. Hasta pareciera que entre mejor quieres hacer las cosas, peor sale todo. ¿Alguien está acá? No solo no mejora, a veces parece que empeora. Y entonces es donde empieza el desánimo y nos ponchamos, y por eso no pasan ni 21 días y ya estamos ponchados, ya estamos desanimados, y luego viene otra rachita donde dice la Biblia, Dios despierta nuestro entusiasmo y lo volvemos a intentar, pero otra vez los resultados no se dan en el tiempo que esperamos, y así estamos, iniciando, deteniéndonos. ¿Sabes cuál es el problema? Que asumimos que tan pronto como empezamos a obedecer, los problemas se van a ir rápido. Pensamos que con una ida a la iglesia se van a resolver años y años de malas decisiones, que todo va a ser color de rosa en el instante que yo empiece a tomar buenas decisiones. No lo decimos así, pero lo pensamos. Estoy haciendo lo correcto, Dios, más te vale que me bendigas. Estoy haciendo lo correcto, ahora Dios sí va a venir a salvarme. Pero seamos honestos, ¿podemos ser honestos unos minutos? Has fumado diario por años. Has gastado más de lo que ganas durante los últimos 7 años. Y me fui corto. Has vivido ignorando a Dios. ¿Qué digo 10 años? Toda tu vida. Pero veniste hoy a la iglesia y tú piensas, ya mis problemas ya están, para cuando acabe la reunión mis problemas ya deben de estar solucionados, porque fui a la iglesia. Y es un pensamiento mágico muy simplista, las cosas no funcionan así. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso ellos empezaban con ánimo y paraban. Empezaban con ánimo, paraban. ¿Por qué? Porque creían que todo iba a ser color de rosa en cuanto ellos decidían hacer las cosas para Dios. Y durante el libro, lo que hemos leído del libro de Ageo, solamente son 3 meses de la historia del pueblo de Israel. Todo este ir y venir que hemos visto son 3 meses. Imagínate, nada había cambiado.
Las cosas no eran como ellos esperaban y el pensamiento de ellos era, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena obedecer a Dios? ¿Sabes? El mensaje de hoy le he titulado Bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. ¿Sabes cuál es el problema número uno de la iglesia cristiana en el mundo hoy en día? Y eso no se incluye. El problema número uno es la obediencia condicional. ¿Qué es la obediencia condicional? Es voy a obedecer a Dios mientras haya resultados. Voy a obedecer a Dios mientras sea fácil y mientras sea cómodo, pero en el instante que las cosas no empiecen a salir como yo quiero, entonces mi obediencia va a ir disminuyendo. ¿Alguien está acá? Déjame contarte rápidamente mis primeras experiencias con el diezmo. El primer diezmo que yo di era un diezmo de 100 pesos, era el 10% de lo que yo empecé a ganar en ese tiempo. Entonces, aunque era una cantidad, podemos decir, no muy grande, al principio me costó trabajo, pero entrenando y después de unas malas experiencias que tuve y que me llevaron a ver la importancia de hacerlo, comencé a acostumbrarme e hice el hábito de diezmar 100 pesos. Pero hubo una ocasión en donde recibí unos ingresos extras y fue una buena temporada y en ese momento yo tenía que diezmar 2,000 pesos. Haz las matemáticas, tampoco es el mundo, pero pues para un chavo que diezmaba 100, diezmar 2,000, sí me hizo dudar. Dije, a ver, 2,000, ya sabes, hice mis matemáticas de me puedo comprar esto, aquello, tal. Y recuerdo que hablando con mi papá, que era el que siempre me metía en temas de conciencia respecto al diezmo y esas cosas, él me dijo esto, él solamente me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuánto vale tu obediencia? Porque me estás demostrando que tu obediencia es una obediencia de 100 pesos. ¿Qué tal que elevas tu obediencia a 2,000? La obediencia de David es de 2,000, no es de 100. ¿Alguien está acá? ¿Cuánto vale tu obediencia? Y sabes, hay un fenómeno que ocurre en mi casa y seguramente en la tuya también. Es algo que los psicólogos llaman la escucha selectiva. ¿Qué es la escucha selectiva? Sabes, en mi casa a veces estamos ahí después de comer y se oye el tilín tilín de la basura, ¿sabes? Aquí en México la basura anuncia que va a pasar con un tilín tilín de una campana como unos 5 minutos antes de que el camión pase. Entonces, estamos en casa, mis hijos a lo mejor están jugando videojuegos, Camila está en su habitación, ahí pintando, lo que sea. Yo estoy en la computadora haciendo algo y mi esposa haciendo cosas y suena el tilín tilín. Y entonces mi esposa da la indicación, Jacob, Santiago, ahí viene la basura. Esa indicación es, pónganse a juntar los botes, echarlo en las bolsas grandes y sáquenla para que se la lleve la basura. Pero no importa qué tan fuerte grite mi esposa, y grita bastante fuerte, no importa el volumen de esa indicación, algo pasa que casualmente mis hijos nunca la escuchan. No solo no escuchan el tilín tilín, que sería suficiente, escuchando el tilín tilín, saben lo que viene. Me explico, con el tilín tilín no necesitaríamos que mamá dé la indicación, ella debería ser, pero no escuchan ni el tilín tilín, ni escuchan a la mamá gritando 5 veces, saquen la basura. Hasta que ya la ponen así y sus vidas corren riesgo, entonces ya van y lo hacen, ¿verdad? Pero pasa algo muy curioso, a lo mejor 1, 2, 3 horas después, se empieza a escuchar así quedito, una musiquita así como medio festiva, medio así chistosona, o sea, de veras es un murmullo ahí que el aire trajo, pero mira, sus oídos así, papá, ahí vienen los helados. Una capacidad de escuchar la musiquita de los helados que tienen, que a mí a veces pienso que son mutantes, como los hombres X, digo, esto tiene un oído extraordinario. A veces ni siquiera, es que ellos, no es el helado, a veces digo, oigan, ¿no quieren algo de la tienda? Y yo estoy abajo, ellos están arriba, sí. O sea,
Eso es, amigos míos, la escucha selectiva, que es escuchamos lo que queremos escuchar. Y eso nos pasa a nosotros también como cristianos respecto a la obediencia. Escuchamos de Dios lo que queremos escuchar. Dios nos promete, te voy a bendecir. Ay, amén, Padre Santo mío. Yo sabía que no me ibas a dejar. Y Dios te dice, te voy a poner por cabeza y no por cola. Y todos decimos, amén. Yo recibo esa palabra. Y Dios dice, ningún arma forjada contra ti va a prosperar, porque yo soy tu escudo y yo te voy a defender. Y todos, amén, Dios. Yo recibo esa palabra. Y también te digo, hijo mío, ama a tu vecino. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, como que hay interferencia, Dios, como que te moviste, ya tu señal, tu 4G no me está llegando bien, ¿verdad? Y Dios te dice, espera hasta el matrimonio para tener relaciones. Y los jóvenes, ¿qué? Mamá, me preocupa que me estoy quedando sordo, ¿verdad? Como que eso no lo estoy entendiendo bien. Y dice Dios, perdona a los que te lastiman. Y ahí como que no escuchamos. Eso es la escucha selectiva. Tenemos un problema hoy en la iglesia a nivel mundial de que solo recibimos de Dios lo que nos conviene recibir. Pero escúchame bien, Dios no nos da opciones a considerar, Dios nos da mandatos a obedecer. Dios no te está pidiendo tu opinión. Obviamente hay muchas bendiciones en la Biblia para nosotros y un montón de promesas. Y claro que Dios quiere que prosperes y que te vaya bien, pero también hay mandatos que tienes que obedecer. Así es. Sabes, las bendiciones de Dios son condicionales a la obediencia. ¿Qué significa eso? Mira, yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Y mi amor por ellos es incondicional. Es decir, no importa lo que hagan, yo los voy a seguir amando hasta el último día de mi vida, ¿cierto? No importa lo que hagan. Hace unas semanas tuvimos un tema con mi hijo mayor. Fue un shock, fue una sorpresa, pero bueno, están creciendo, es normal. Hizo cosas que no me agradaron, me molestaron. Pero sabes, eso no cambia mi amor por él. Yo lo sigo amando y lo seguiré amando igual hasta el último día de mi vida. Pero las bendiciones que yo le doy son condicionales a su obediencia. Es decir, no lo dejo de amar, pero sí le dejé de dar su domingo, sí le quité el teléfono por X tiempo. Lo mismo pasa con Dios. Dios te ama sin importar qué. Puedes irte al mundo y revolcarte en el pecado y ¿sabes qué? Dios te va a seguir amando. Pero eso no significa que Dios te va a seguir bendiciendo siempre igual. Porque si bien su amor es incondicional, sus bendiciones sí son condicionales. ¿Condicionales a qué? A tu obediencia. Por eso es importante que entiendas esto. Entonces, con este contexto vamos a continuar nuestra lectura del libro del profeta Ageo. ¿Estás listo? Vamos a leer el capítulo 2, ahora en el versículo 12. Y esto que vamos a leer te va a sonar raro, ahorita lo voy a explicar, pero vamos a leerlo. Dice así: si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. ¿Qué está pasando? Aquí esto suena rarísimo. Bueno, lo que está pasando es que el profeta Ageo le está preguntando a los sacerdotes una pregunta que tiene que ver con las instrucciones y los mandatos que Dios dio en el libro de Levítico, las instrucciones para los sacerdotes y todas las leyes ceremoniales. Esas leyes decían que si algo puro toca algo impuro, no lo hace puro. ¿Alguien está acá? Eso es lo que les está preguntando, es si tú traes carne consagrada, carne sagrada, carne pura, que vas a ofrecer en un sacrificio. Ellos tenían como un tipo de tela donde ponían la carne y la llevaban así,
¿Se explica? Y dice, si tú llevas esa carne que es santa, que es consagrada, y tu manto, tu túnica toca otra cosa, toca otro alimento que está en la mesa o algo, la pregunta es, ¿eso que tocó también se vuelve santo? Y ellos responden, no. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. ¿Estás conmigo? Una manera muy sencilla de entenderlo hoy es, imagínate un plato sucio, de mole, ¿verdad? Y tú vas y te lavaste tus manos muy bien, tú traes las manos limpias, el plato está lleno de mole. Si tú agarras y tocas el plato con tus manos limpias, ¿ya está limpio el plato? No, eso es lo que está diciendo, ¿me explico? No porque tú traes las manos limpias significa que tocando el plato ya se va a limpiar. Ahora, seguimos leyendo Ageo 2, versículo 13. Luego, Ageo preguntó a los mismos sacerdotes, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto, porque así lo decía la ley, y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que lo limpio toca lo sucio y no lo limpia. Pero si lo sucio toca lo limpio, sí lo ensucia. ¿Estás conmigo? Imagínate el mismo ejemplo del plato. Ahora el plato está limpio, lo acaban de lavar y tú traes tus manos llenas de lodo y de polvo porque andabas ahí trabajando afuera y llegas y tocas ese plato. ¿Se considera que el plato sigue limpio o ya lo ensuciaste? Ya lo ensuciaste. Y algunos dirán, ay no, pastor, qué exagerado, ¿te sirvo en ese plato? ¿Me explico? Ya no. O imagínate, un poco más extremo, que alguien fue al baño y no se lavó las manos, ya sea que haya hecho pipí o popó, y luego llega y agarra tu plato y dice, ay mira, sírvete aquí. Tú dices, no, ¿verdad? Y si es desechable ya lo tiras, lo quemas, fumas y lo consumes y agarras otro. Eso es lo que nos está diciendo. Si lo limpio toca lo sucio, no lo limpia. Pero si lo sucio toca lo limpio, di conmigo, sí lo ensucia. Esto es lo que le vamos a llamar el poder corruptivo del pecado. Di conmigo, el poder corruptivo del pecado. ¿Qué es el poder corruptivo del pecado? Que el pecado todo lo corrompe. El pecado todo lo ensucia. El pecado es como una enfermedad que se propaga. El pecado es como el COVID. ¿Te acuerdas del COVID? Como decían, tienes que estar a 1,5 metros de distancia, todos con su cubrebocas. ¿Por qué? Porque si te acercas a alguien que tiene COVID, te vas a contagiar. Así es el pecado, mis hermanos, es como una enfermedad, se propaga fácilmente. El pecado se pega. El pecado se transmite por la cercanía, el pecado se influencia, la santidad no. Por eso es que muchas veces en la guarida nos la pasamos diciéndoles, cuida tus amistades. Porque el convivir demasiado tiempo con una persona que no sigue los caminos de Dios te influencia. Y tú dices, no, pastor, yo estoy ahí al revés. Yo para yo limpiarlos a ellos, la palabra dice que eso no funciona así. Lo negativo sí se pasa. Tú tienes que tener cuidado con quién se juntan tus hijos, porque lo negativo se influencia, se pega. Obviamente 100 veces mejor juntarte con gente saludable y con gente que ama a Dios. Pero no pienses que porque tu compa sigue a Dios, se te va a pegar. Eso no funciona así. Porque lo sucio sí ensucia, pero lo limpio no necesariamente limpia. La Biblia lo dice así, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así lo dice el proverbio. ¿Sabes? El pecado es como el mole. El mole todo lo ensucia, ¿cierto? ¿Cuántos aquí dicen, no, yo puedo comer mole sin ensuciarme? No, eso es imposible. El pecado es como la tinta china. ¿Alguien ha manipulado tinta china? Dios mío, se esparce rápido. Y eso es lo que nos está diciendo. Ten cuidado porque el pecado se pega. El pecado tiene un poder de corromper todo lo que toca. Y seguimos leyendo el verso 14. Dice, entonces Ageo respondió, mira qué palabras tan fuertes. Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor.
todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. El pecado es tan corruptivo que no importa lo que tú intentes hacer bien para Dios, que no importa lo bueno que tú intentes hacer para tu familia, para tu esposa y tus hijos, si hay pecado en tu vida, nada de eso sirve. No importa que tú vengas y des la primicia más grande de toda la iglesia. Si tu corazón está corrompido por el pecado, no sirve de nada. Lo podemos decir así: cuando tu corazón no está bien para con Dios, todo lo que hagas estará mal. Por eso Jesús dijo: si tú vas a traer tu ofrenda, si tú vas a traer tu primicia, y al momento de que la vas a entregar, te acuerdas que tienes bronca con alguien, ¿qué dijo Jesús? No la entregues todavía. Déjala ahí. Ve, habla con esa persona. Ponte a cuentas, o sea, humíllate, pídele perdón, arréglense. Y hasta que hagas eso, entonces sí ven y deposita tu ofrenda. Esas son palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque tu ofrenda de nada sirve si tu corazón no está correcto con Dios. Por eso también la Biblia dice así: Dios se expresa del pueblo diciendo: este pueblo de labios dice que me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque no importa lo que tú intentes hacer bien para Dios, no importan los esfuerzos y los comienzos, si tu corazón no está correcto, mi amigo, de nada sirve. Es como cuando tienes niños y se están peleando por un juguete, por el Nintendo, por lo que sea. Y se pelean y ya no se hablan, están ahí. Tú agarras a uno y dices: ve con tu hermano y pídele una disculpa. No va a haber comida, nos podemos decir, no vas a comer hasta que no le pidas perdón a tu hermano. No te voy a prestar la tableta hasta que vayas y le pidas perdón. Y ahí va, te estoy viendo, dile perdón. Ya. Ahora ve y hazlo de buena gana. Que si me perdonas. Ya. Ve, hazlo de buena gana y dale un abrazo. Perdón. ¿Por qué como papás los obligamos vez tras vez a ir a hacerlo bien? Porque toda esta dinámica externa la puedes fingir. Perdón, el abrazo rápido. Pero en el corazón el problema sigue estando ahí, ¿me sigues? De nada sirve toda la apariencia y la manifestación externa si no es algo que está correcto en el corazón. Esto es lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de estas últimas líneas del libro del profeta Ageo. Que si tu corazón no está correcto para con Dios, nada de lo que hagas sirve ni funciona. Y el asunto es este: no es que dar primicias es bueno. Diezmar, ofrendar, servir, ir a una misión es bueno. El problema es cuando tú quieres dar una primicia o quieres ir al viaje o lo que sea que quieras obedecer a Dios solo por las bendiciones. Cuando empiezas a ver las primicias más como en lugar de verlo como un asunto del corazón, como un asunto de honra a Dios, lo empiezas a ver como una inversión. Ah, mira, si yo le meto, casi si yo invierto de primicias tanto, pues a ver cuánto, me explico. Ahí es donde el asunto se tuerce. Ahí es donde el asunto ya no funciona, donde tu corazón ya se desvió.
Tú no haces las cosas y no obedeces a Dios por las bendiciones. Es lo que te decía hace rato. Ay, Dios, voy a dar primicias, voy a diezmar, voy a ofrendar. Más vale que me bendigas, Mira. Está, ¿Estás viendo? Ahí va, Anótale. Con fecha y todo. Y ahí está la cantidad. ¿Cuánto fue? Casi le sacas el contrato. Y la Biblia dice 100 a 1, 100 a 1 el rendimiento. Y me mandan mis estados financieros mes con mes. Escúchame, no queremos obedecer a Dios para que nos bendiga. Queremos obedecer a Dios porque le amamos. Eso es lo que a Dios le interesa. Ese es el corazón correcto. Dios quería mucho más que simplemente un templo hermoso. ¿Has leído el Apocalipsis? ¿Has leído las profecías de Ezequiel, de Isaías, donde se deja ver un poquito de lo que es el trono de Dios? De lo que es la magnificencia y la gloria y ni siquiera hay palabras, la terrible hermosura le llama la Biblia, de lo que es el trono de Dios. ¿Tú crees que algún templo hecho por manos humanas se pueda comparar con la gloria en la que Dios habita? ¿Tú crees que Dios quería un templo bonito? Dios quería mucho más que un templo hermoso. Dios quería el corazón del pueblo. Ahí estaba el asunto. Y seguimos leyendo en el versículo 15. Sigue hablando el profeta Ageo con la gente. Les dice, miren lo que les pasaba antes de comenzar a edificar los cimientos del templo. Prácticamente les está diciendo cómo estaban, acuérdense. Y yo no sé si recuerdas, en la primera semana leíamos que el profeta les decía, siembran y cosechan poco. Se abrigan y ¿qué decía? Siguen teniendo frío, beben y siguen sedientos. Sus salarios, dice, se les va como en hoyos con bolsas. Es lo que le está diciendo. Acuérdense lo que pasaba antes, la situación en la que estaban antes de comenzar a dedicarse al Señor. En el versículo 16 sigue diciendo, cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban nada más 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Acuérdense, les dice Dios, cómo estaba la situación. Acuérdense el estrés en el que vivían. Trabajaban y no tenían resultados, intentaban y se seguían sintiendo vacíos y sin propósito. La paz no llegaba, la provisión y la prosperidad no llegaba. Y sigue diciendo en el versículo 17, estas son palabras muy severas. Dice Dios, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Imagínate escuchar estas palabras de Dios. Que estás en una temporada donde todo se te va entre las manos, donde no logras avanzar, donde no logras prosperar y que todavía Dios te diga, yo estoy detrás de eso. No te ha ido bien porque yo no te he bendecido. Es más, no solo no te he bendecido, te la he complicado, te la he puesto difícil, te he estorbado. Yo no sé cuál sea la imagen que tú tienes de Dios, pero esto choca totalmente con mi concepto de Dios. Y los que han estado aquí durante años y me han puesto atención y saben lo que yo enseño, esta no es la imagen de Dios que yo enseño. Yo estaba leyendo esto, te lo prometo, muy tentado a quitar ese versículo de mi enseñanza. Yo dije, Dios, ¿qué onda? Esto no es lo que yo había recibido, según yo, como una revelación de quién eres tú. ¿Cómo es posible que tú estás diciendo que todo eso tú lo hiciste y que tú fuiste el estorbo para que ellos prosperaran? Entonces, si lo hiciste con ellos, tú no me lo vayas a hacer a mí un día. ¿Alguien está acá?
Pareciera un Dios bastante severo, bastante difícil de entender. Pero ¿sabes qué fue lo que hice? Nada más seguí leyendo. Después de que Dios dice, yo hice todo esto y yo te bloqueé y yo no te dejé producir, mira lo que dice Dios, y ahí está la clave. Dice, aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Ahí está la clave de lo que está pasando. Dice Dios, yo les estorbé, yo los bloqueé, yo hice esto, y aún así se rehusaban regresar a mí. ¿Sabes qué está pasando? Dios no está tratando de castigar al pueblo. Dios está tratando de restaurar al pueblo. Y a lo mejor tú estás en una situación complicada. Y a lo mejor le has pedido a Dios 100 veces que intervenga en tu situación y la situación nomás no cambia. Déjame decirte esto, iglesia, a veces Dios no cambia tu situación porque está queriendo cambiar tu corazón. Y está ocupando las circunstancias a tu alrededor, y está ocupando el dolor que estás pasando para ver si así te detienes y volteas a verlo a Él y alineas otra vez tu corazón con Él. Cuando yo leí eso, sentí que Dios me habló esto a mi corazón y me dijo, date cuenta que a diferencia de lo que pasa en el libro de Job, porque en el libro de Job vemos que Dios da una autorización al enemigo para tocar la vida de Job. ¿Estás acá? ¿Y qué es lo que hace el enemigo en la vida de Job? Mata sus animales, mata a sus hijos y le hiere físicamente, lo enferma. ¿Qué es lo que hace Dios en este trato con el pueblo? Dios no toca su salud, Dios no toca a las personas que ellos aman. Lo único que hace es que les cierra la llave del suministro. ¿Alguien está acá? No toca la vida, no toca la enfermedad, solo toca la provisión. A diferencia del enemigo, que él sí se ensaña. Dios solamente se va con la parte de la provisión. Y algunos dirán, ay, pues nada más, pues faltaba más. ¿Sabes? Eso es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo, que nuestros hijos se portan mal. Cuando mis hijos se portan mal, no los enfermo, no los maltrato físicamente, no les pego, ¿qué hago? Les restringo el suministro. ¿Sabes? Hace tiempo hablaba con una persona, él está en otro estado, un amigo, y me decía que él envió a su hijo a estudiar a otra ciudad, la universidad. Y el chico fue allá y en una muy buena escuela, y aparte de pagar la colegiatura y la renta del lugar donde estaba, le mandaba un dinero cada 15 días o cada mes para que el chavo se mantuviera estando allá estudiando. Pero de repente, después de un tiempo, el papá se enteró que el chamaco se iba de pinta, no estaba estudiando como debía y nomás andaba en la fiesta. ¿Sabes qué fue lo que hizo este papá? No viajó y se lo agarró a palos, no viajó y lo enfermó, no le hizo brujería para que le diera gripa. ¿Sabes qué hizo? Le restringió la ayuda y le dijo, yo no voy a estar pagando tus desfiguros. ¿Quieres fiesta? Págate tú la fiesta. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. No los está dañando, simplemente está cerrando el suministro para que ellos vuelvan a Él, para que su corazón vuelva a estar con Él. Porque más que cualquier otra cosa, lo que Dios quiere es tu corazón. Por eso dice, busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido, es decir, que tu corazón esté con Él. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando tu corazón está correcto y está con Dios, y Dios es tu prioridad, mi amigo, todo lo demás fluye. Así como cuando tu corazón no es correcto, nada de lo que hagas sirve,
cuando tu corazón es correcto, todo fluye, todo funciona. Por eso Jesús dijo: separados de mí, no pueden hacer nada. Por eso necesitamos cuidar las motivaciones de nuestro corazón. Y lo que sucedió a continuación es que los corazones del pueblo, de los sacerdotes, empezaron a cambiar. Y empezaron a darle a Dios el primer lugar. Y empezaron a restarle atención a sus casas y a lo que ellos estaban haciendo. Y se volvieron a enfocar otra vez en reconstruir la casa de Dios. Volvieron a poner el corazón en la casa de Dios, su casa por encima de las de ellos. Y sabes, es emocionante que lo mismo está sucediendo hoy. Yo sé que aquí en esta iglesia y en la iglesia alrededor del mundo, mientras hay un problema de obediencia condicional, al mismo tiempo hay muchas personas que están poniendo a Dios como primer lugar en su corazón de una forma correcta. Hay un montón de jóvenes y señoritas que Dios les ha pedido que guarden su sexualidad hasta el matrimonio. Y no están con una mentalidad de: ay, tengo que hacerlo, pues porque es lo que Dios pide. Están en una actitud de: quiero hacerlo, porque quiero honrar a Dios. Hay una generación de cristianos que Dios les demanda perdonar a los que les han ofendido, y que no perdonan con una actitud de: pues tengo que hacerlo, como el niñito de: pues, te perdono. Sino que dicen: perdono porque quiero hacerlo, porque Dios se agrada de eso. Una generación que entrega diezmos, ofrendas, primicias, no porque tiene que, y no por la presión que puede haber desde una plataforma y desde una persona empujándote y presionándote a hacerlo, sino porque dicen: quiero hacerlo, quiero hacerlo, porque Dios es lo primero, y porque lo amo, y porque Él me ha dado tantas cosas que yo jamás podría devolver. Esto es solo un poco de lo que yo puedo hacer. Y los corazones comenzaron a cambiar. Y en el versículo 19, mira, después de que vemos a Dios decir: yo hice esto, y luego revela su corazón de: porque quería que regresaran a mí. Mira lo que dice en el verso 19: ahora les doy una promesa, dice Dios. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está guardada en el granero. Dice: todavía no han cosechado su grano, todavía ni las vides, ni las higueras, ni los ganados, ni los olivos han dado su fruto, dice Dios. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Quiero que entiendas algo, iglesia. Cuando Dios pronunció estas palabras, todavía ni terminaban el templo. Todavía no, apenas habían como otra vez empezado. Y dices: eso ya lo habían hecho antes, ya habían tenido varios intentos, y Dios nunca les hizo esta promesa en esos intentos. ¿Por qué aquí cambió? ¿Por qué aquí, aunque habían vuelto a un intento, desde afuera todo se veía igual? Cualquiera hubiera dicho: no, espérate un mes, se van a volver a desanimar. ¿Por qué aquí Dios les suelta esta promesa tan maravillosa? Porque el asunto adentro ya había cambiado. Porque Dios, que no mira lo de afuera, sino mira el corazón, se dio cuenta que el corazón de ellos empezó a volver hacia Él. Y Dios no necesita esperarse a ver el cambio en tu vida, a ver el proceso terminado. Él, desde que ve que hay ese switch adentro de tu corazón, que yo no soy capaz de verlo, pero Dios sí. Y Dios ve que aquí hay 20 cayendo. Yo veo caras así serias, algunas, otros se ríen de mis chistes y otros X, pero hay 20 que están cayendo adentro. Hay gente que le está haciendo clic. Y cuando Dios ve eso, mira, Dios ni siquiera se espera a que vayas y hagas el cambio, a que vayas y en el momento que tu corazón hace clic, Él suelta esta promesa. Aún antes, mira, ni siquiera todavía no has sembrado, yo te voy a bendecir. Todavía no has puesto ni una semilla ahí, yo te garantizo que vas a ser bendecido. Dios les está prometiendo que las bendiciones van a llegar aún antes de siquiera sembrar. Mi amigo, esas son las primicias. Las primicias
es dar algo, aún antes siquiera de recibir la bendición de este año. Porque te lo he dicho muchas veces, ¿por qué no lo hacemos en diciembre? Hay muchas iglesias que lo hacen en diciembre y no las estoy criticando. Pero ¿por qué sería más fácil en diciembre? ¿Alguien sabe? Porque es cuando hay aguinaldos, es cuando hay recursos y es al final del año. Y entonces tú podrías decir, este año me fue de tal manera, entonces en proporción a eso, yo puedo entregar una ofrenda a final de año. Pero en enero, en la famosa cuesta de enero, donde todavía no sé cómo va a venir el año, no sé cuáles van a ser mis resultados al final del año, y aún así, ¿sabes por qué es? Porque crece esta promesa. Aún antes de empezar mi trabajo fuerte el año, aún antes de cerrar contratos, aún antes de entrar a tal trabajo, de tal proyecto, antes de eso, yo doy esto porque sé que Dios me va a bendecir. Porque mi corazón está en el lugar correcto, porque amo a Dios y quiero honrar a Dios. Y sabes que el resto del año va a seguir siendo fiel. Aún antes de la cosecha, tú honras a Dios. Y quiero terminar diciendo esto, iglesia. Si tú piensas que el diezmo y las primicias y las ofrendas son una tontería y dentro de tu corazón te burlas y menosprecias lo que hacemos y dices, el pastor nomás ahí les está lavando el cerebro a todos. Si tú tienes una postura de esas, déjame decirte una verdad. Y la verdad es que todo el mundo diezma. Todos diezman, todos ofrendan. Nuestras finanzas son una forma de hacerle saber a Dios que Él es primero en nuestras vidas. Es solo una manera. Pero siempre ha sido una cuestión del corazón. Nada de esto funciona si el corazón no está alineado con Dios. Es simplemente darle a Dios honor, es darle agradecimiento por tanto que nos ha dado y porque tenemos fe en que lo va a seguir haciendo. Entonces no solo se trata de porcentajes, no se trata de cantidades, se trata de prioridades. Y yo te decía, todo mundo ofrenda, todo mundo diezma. Yo nunca he visto una huelga de borrachos porque la cerveza subió de precio. Yo nunca he visto jóvenes quejarse para pagar el cover para entrar a un antro. Pero sí he visto personas criticar si yo diezmo u ofrendo. ¿Sabes? Nunca he visto a la gente quejarse para pagar un boleto para Bad Bunny o Shakira. Los veo hacer filas de horas. Pero si diezmo, me cuestionan. Si diezmo, se ofenden. ¿Y sabes qué? Mientras algunos critican porque alguien diezma, ofrenda, a Dios le agrada recibir lo que ofrecemos. Y lo voy a poner así. Hay quien decide ofrendar en el estadio, hay quien decide ofrendar en el antro, yo decido ofrendar y diezmar en mi iglesia. Así de sencillo. Pero todos estamos poniendo nuestro tesoro en donde está nuestro corazón. Así es que la próxima vez que quieras hacer menos a alguien por hacer esto, ponte a pensar en dónde estás tirando tú el dinero sin que nadie te critique.